Ok, pues vamos a continuar después del breve receso que tuvimos. En la charla yo he mencionado mucho personas con impedimento físico y personas en sillas de ruedas, ¿verdad? Así que vamos a continuar con asistencia tecnológica para posicionamiento y movilidad. ¿Qué es esto? Pues ahora lo vamos a ver. El posicionamiento dice, la posición afecta la postura del resto del cuerpo, es decir, en la forma en que nuestro cuerpo esté posicionado, pues este se va a ver afectado para bien o para mal, ¿verdad? El posicionamiento adecuado es la clave para el uso de asistencia tecnológica. Cada vez que una persona vaya a usar algún tipo de equipo, siempre es importante que veamos la forma en que está posicionada, es decir, la forma en que su cuerpo está ubicado en el espacio, ya sea la cama, la silla de ruedas, donde sea que esté. La misma puede verse afectada, cuando hablo de la misma me refiero a la posición, por muchas razones, ¿verdad? Entre ellas, una desviación en la columna vertebral, la pelvis mal ubicada, la pelvis es esta área, cuando uno se sienta, la pelvis queda en una posición que permite que tengamos una buena postura, pero hay condiciones que no siempre permiten que esa postura de manera natural sea la adecuada. El tono muscular anormal, más adelante vamos a ver a qué me refiero con tono muscular, es bien importante. Y entonces también ver si la persona tiene movimientos involuntarios. Los movimientos involuntarios, aunque lo vamos a ver en el transcurso de la charla, son aquellos movimientos de los cuales la persona no tiene un control, no un control voluntario, ¿verdad? Son movimientos que con frecuencia podemos verlos en las personas que tienen perlesía cerebral. Una persona con perlesía cerebral, nosotros tenemos un amigo que queremos mucho con perlesía cerebral, que cuando en el ambiente hay un ruido, él puede estar normal. Y si en el ambiente hay un ruido muy fuerte, él puede hacer esto, ¿verdad? Este movimiento. Y es algo que él no puede controlar. No es que él diga, si el próximo ruido ya sé que viene, no lo puede controlar. Eso es un movimiento involuntario. Quiero aclarar antes de continuar con la charla, que si bien hay especialistas en asistencia tecnológica que van a determinar quién es un candidato o una candidata a usar una silla de ruedas, un bastón, un andador, etcétera, es importante que nuestros maestros y maestras, que nuestros orientadores vocacionales, que nuestra trabajadora social, que las personas que están en el ambiente de los estudiantes tengan conocimiento de esto, por varias razones. Una, porque son el contacto posiblemente más cercano con los padres, porque la postura, el posicionamiento puede afectar el aprendizaje de ese niño, o la terapia del habla, o la terapia ocupacional. Así que yo necesito siempre que ese niño o esa niña tenga una posición adecuada para, o sea, yo creo que el principio del camino es que esté bien posicionado. Después vamos a ver qué otro tipo de cosas necesitan. Y a mí me pasó, yo tuve una experiencia bien interesante con un paciente en México. Esta persona, yo la voy a evaluar, y era alguien que necesitaba equipo para poder escribir en su computadora. Era un señor que no tenía movimiento de cuello para abajo, ni podía comunicarse de manera oral. Así que nada, yo empiezo sabiendo qué es lo que necesita y sabiendo que pues no puede, que no tiene tales movimientos, pues empezamos a ver cuáles son las alternativas viables para él. Entonces, como él tenía muy buen control de cabeza, decidimos que usara un puntero puesto en la frente, para que con ese puntero, que es como un palito, ¿verdad?, que bajaba de su frente, pudiera presionar las teclas de la computadora y de esa manera pudiera escribir. Pues nada, se le fabrica este puntero, un puntero hecho en casa, pero bien bonito, más bien bonito no era funcional. Y yo se lo doy a la familia, les explico cómo se usan y les digo, practiquen con él, yo voy a regresar para que ustedes me digan cómo ha funcionado. Pues nada, cuando yo regreso me dice la esposa, don Toño se llama el señor, me dice la esposa de don Toño, fíjate que Toño puede escribir, dice, sí puede oprimir las teclas, pero pasa algo, si el puntero está apuntando la primera línea de letras, él no puede hacer que baje a las otras dos, así que yo se lo tengo que bajar para que apunte, por ejemplo, a la de en medio, pero entonces si él quiere subir o regresar a la de abajo, no puede hacerlo. Yo tengo entonces que estarle moviendo el puntero hacia la línea que él necesite. Yo dije, qué mal, porque yo lo que quiero es que él lo haga solo,
que sea independiente en el uso de su computadora. Así que le dije, espéreme, don Toño, présteme su puntero. Pues nada, yo me lo puse y me senté y empecé a oprimirlo y yo podía tener acceso a todo el teclado con el puntero. Yo dije, qué extraño, yo sí lo puedo hacer. Entonces le pongo el puntero en la cabeza a don Toño y le digo, a ver, don Toño, enséñeme cómo lo está haciendo. Y en efecto, don Toño no podía hacerlo. Yo decía, pero espéreme, me lo voy a poner yo. Y estuve un buen rato, se lo ponía él y me lo ponía yo. Y yo decía, ¿por qué yo sí puedo y por qué él no puede? No entiendo. Él tenía buen control de cabeza, o sea, su movimiento era voluntario, era consistente, que es lo que uno busca, que pueda mover la cabeza cuando él quiera. Hasta que yo dije, ok, póngase el puntero, don Toño, se lo pusimos y lo empecé a observar. Lo vi de lado, lo vi de frente, lo vi por detrás y en ese proceso de observarlo completamente sentado en su silla de ruedas, pues me doy cuenta que él tenía como una especie de jorobita aquí, ¿verdad? Que hacía que su cuello estuviera en esta posición. Y esa posición de su cuello lo que hacía era limitar su rango de movimiento. O sea que si yo hacía esto para que el puntero subiera y bajara, don Toño no podía hacerlo. Ok, ¿y cómo? Entonces la pregunta es, ¿por qué don Toño tiene esa jorobita? Porque don Toño tenía una silla de ruedas, que es la que se conoce como silla de traslado, la que utilizan en los hospitales, que era su única silla de ruedas porque era una familia de escasos recursos, y con el tiempo esa silla se fue haciendo holgada tanto del asiento como del respaldo, de manera que don Toño adquirió una posición inadecuada. Don Toño siempre estaba así, y eso hizo entonces que tuviera la deformidad en la espalda, que ocasionó que tuviera entonces el cuello en una posición incorrecta, lo que limitó entonces el movimiento de su cabeza. Así que hay que entender que si la persona no está bien posicionada, podemos ocasionar un impedimento adicional al que ya tiene. Y dos, podemos entonces limitar la funcionalidad para hacer otras cosas. Pues, ¿qué se hizo en el caso de don Toño? La opción fue otra, ¿verdad? Pero en ese momento se le adaptó su silla de ruedas. Como estábamos en México con una familia de escasos recursos, pues fue una adaptación de bajo costo. Al rato él aparece en una foto. Pero a su silla lo que se le hizo fue ponerle un asiento en madera con un cojín y un respaldo en madera con un cojín, de manera que la pelvis pudiera quedar en una posición adecuada y evitar una deformidad mayor a la que ya tenía u otra, ¿verdad? Así que sigamos. Bueno, la idea que comencé con esta historia porque les decía que no es importante que no sean especialistas en asistencia tecnológica, pero sí que tengan unos conocimientos básicos que les permitan decir, bueno, yo veo que este niño no está bien sentado, yo creo que este niño tal vez podría usar una silla de este tipo, y entonces consultarlo con la persona, con la trabajadora social o referirlo a una evaluación de asistencia tecnológica, etcétera. La pelvis es el punto clave para un buen posicionamiento. Cuando se está sentado es deseado mantener la pelvis en posición neutral o con una leve rotación anterior. Esto lo vamos a ver ahorita en unas diapositivas donde nos dice cuál es la posición correcta que la pelvis debe tener. Pero lo importante aquí es entender que comenzamos con la pelvis. La pelvis bien posicionada es como mágica, va a hacer que el resto del cuerpo se posicione también de manera correcta. No así tan mágico, uno tiene que hacer cosas dependiendo de la condición, pero es importante empezar por la pelvis. Ok, hay parámetros de necesidad y de utilidad a considerar en la selección de equipo de posicionamiento y de movilidad. Primero debemos de saber que la necesidad puede partir de tener una persona con un sistema músculo-esqueletal afectado, por muchas razones que también vamos a ver aquí. El posicionamiento es proveer una posición ya sea de pie o sentado que dé un apoyo externo a la persona. Como vemos en estas imágenes, aquí tenemos un nene que está de pie con apoyo total, ¿verdad? Es como si fuera una camita de madera que le permite mantener en posición de pie. Aquí es un apoyo completo. Está amarradito, sus bracitos están sujetos. Aquí tenemos otra persona igual que tiene es como una silla que le permite estar de pie y así. Este nene con un andador que le sujeta sus piecitos, etc. La idea es que la persona tenga un apoyo externo independientemente de si está sentada o si está parada. Y la movilidad es proveer un medio de transporte, ya sea de un lugar a otro,
En el caso de a don Toño se le tenía que transferir de su cama de dormir a su cama de terapia física y de cualquiera de esas dos camas a la silla de ruedas. Eso es una necesidad de movilidad. Pero también cuando hablamos de que una persona necesita moverse de un sitio a otro de manera independiente, pues a través de una silla de ruedas o del equipo que sea, estamos hablando de movilidad. Y entonces esto puede ser necesario cuando existe pérdida de fuerza muscular o una parálisis, como vemos en estas fotos. También puede darse cuando hay problemas de tono muscular o algún tipo de deformidad. Debemos recordar, la asistencia tecnológica no va a curar nada, va a compensar. Si una persona no puede caminar, la asistencia tecnológica no va a hacer que camine. Si no puede ver, no va a hacer que vea. Va a compensar esa limitación. Es como, aquí está la limitación funcional, yo la voy a saltar, o sea, no la voy a desaparecer, la voy a saltar para que la persona pueda hacer lo que necesite o quiera hacer. Así que esa es la magia de la asistencia tecnológica, permitirte hacer las cosas que esa limitación funcional no te permite porque no tienes la herramienta adecuada. Eso que quede claro. Es una responsabilidad bien grande para quien hace evaluaciones en asistencia tecnológica o trabaja asistencia tecnológica porque nosotros tenemos bien claro que el impedimento es un constructo social. Es decir, la sociedad en la que vivimos ha decidido que cierto sector de personas que tienen una limitación funcional se conviertan en personas con impedimento. Nosotros creemos que no tienen no son personas impedidas, tienen una limitación funcional que si tienen la herramienta correcta, deja de ser un impedimento. Es una limitación funcional. Yo uso espejuelos porque tengo una limitación funcional. Yo sin espejuelos no puedo leer. ¿Es una limitación? Sí. ¿Es real? Sí. ¿Va a desaparecer? No. ¿Tengo la herramienta correcta? Sí. Si yo no tuviera espejuelos, tendría un problema bien severo y a lo mejor sí tendría un impedimento, pero tengo la herramienta correcta. Eso es asistencia tecnológica. Así que entonces tenemos que compensar por las limitaciones funcionales y prevenir o minimizar la incapacidad a través del uso de AT. Las metas que se buscan cuando se tiene un buen posicionamiento son múltiples. Aquí podemos ver que es proveer comodidad y aumentar tolerancia a la posición. A muchos de nosotros nos pasa, yo veo a Félix está así, de repente está así. Muchas veces es difícil tener tolerancia a una posición adecuada, estar siempre así bien erguidito, bien sencillito, así bien posicionado. A veces es difícil, ¿verdad? Pues bueno, cuando tenemos el equipo, en el caso de las personas con impedimento, que ayudan a este posicionamiento, lo que permiten es que eventualmente la persona pueda tolerar esa posición que es saludable para su cuerpo. También una meta del buen posicionamiento es proveer estabilidad para el movimiento activo. Vamos a ver un ejemplo en esta presentación que me encanta, de un chico que tiene hiperplesía cerebral, que en la silla de ruedas que usaba, también fue un paciente mío de México, no podía hacer uso funcional de sus brazos porque era tan inadecuada la silla que necesitaba sus brazos para sostenerse. O sea, yo quiero que este chico tenga una buena silla que permita que esos brazos que son funcionales no estén sosteniéndolo, estén siendo usados pues en el iPod, en la computadora, en lo que él necesite. Así que eso lo provee el buen posicionamiento y eso lo va a proveer el buen equipo en el que esté sentada la persona o parada. Proveer el estado de alerta para el aprendizaje, eso es bien importante. Cuando tenemos un niño mal posicionado, tan sencillo como esto. Mi hija estuvo en una escuelita que recibe nenes de meses de nacidos a 3 añitos, o sea que esto no es antes del preescolar, como una escuelita maternal, no sé. Centro de Desarrollo Infantil es el nombre, ¿verdad? Que pertenece a Ciencias Médicas. A mí me impactó que cuando mi hija entra ya, que deja de ser una bebé que gatea y entra al aula donde ya los niños usan silla, mi hija es petit, no tiene de dónde ser grande, así que ella es bien pequeñita. Pues cuando la sentaron en esta silla, que era una silla bien pequeña para nenes de su edad, a ella le quedaban colgando sus pies como esta distancia. Las maestras de su escuela, y digo maestras porque todas son mujeres, saben que un niño que tiene sus pies colgando no tiene un equilibrio adecuado. Y un niño que no tiene su cuerpo en equilibrio, pues va a estar concentrando parte de su energía en mantener equilibrio. Pues, ¿qué hicieron esas maestras? Una caja de zapatos
se la pegaron a las patas de la silla, de manera que cada vez que mi hija se sentaba, pues podía sus piecitos ponerlos sobre la caja y su cuerpo mantenerse en equilibrio. Así que mi hija podía hacer uso de cualquier material en la mesa despreocupada de no caerse de la silla. Así que eso tiene que ver con el aprendizaje. Si yo estoy bien sentado, pues estoy más dispuesto a poner atención en la clase. No necesariamente, ¿verdad? Habría que hablar de los profesores y las profesoras, pero ese no es el tema de la clase hoy, de la charla. Mejorar las funciones oromotoras, es decir, que la persona pueda tener un mejor proceso para alimentarse y proveer mejor capacidad respiratoria. Eso me recuerda en una ocasión en México. Me enviaron al centro de rehabilitación de la oficina. Yo trabajaba para la oficina, lo que sería aquí como la oficina de las personas, OPI, de las personas con impedimento, y entonces teníamos un centro de rehabilitación, ¿verdad?, que pertenecía al área, donde se daba terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, etc. En una ocasión me mandan a hacer trabajo de supervisión. Pues nada, yo voy a observar y me llama mucho la atención ver a una terapista del habla dando su terapia a un nene con paralesía cerebral que no estaba sentado en una silla de ruedas, estaba sentado en una silla de estas de plástico que son apilables, bueno, ustedes saben que son bien anchas. Este sería un nene que será como de unos 10 años, y si no tenía 10 años, por lo menos tenía cuerpo, ¿verdad? Como de un niño de 9 años, un cuerpo pequeño, que por su paralesía cerebral estaba como a mitad de la silla, entre su espalda y el respaldo habría como este espacio, o sea, el nene no tocaba el respaldo con su espaldita, y entonces sus piernas, él como en esta posición, obviamente las piernitas en el aire porque tenía la contractura de sus piernas, y la cabecita así, y la terapista pues dándole la terapia, y él todo torcido, y yo observaba y yo decía, ese niño en esa posición, no hay manera de que pueda tener una terapia efectiva. Una, porque esta posición tiene comprimidos sus pulmones, o sea que la forma de respirar de este bebé no es la correcta. Y está luchando de manera férrea por no caerse, porque está en una silla súper grande. Así que si yo tengo la posición adecuada que me permita tener mi cuerpo erguido, pues yo voy a tener una mejor forma de aumentar mi capacidad respiratoria. También una meta del buen funcionamiento es disminuir la influencia de reflejos patológicos o de tono anormal. Por ejemplo, aquí vemos en estos dibujitos, hay condiciones, y yo mencionaba hace rato el caso de nuestro amigo con paralesía cerebral, donde el movimiento, por ejemplo, del cuello. Ok, miren, esta foto, en esta posición estaba el niño del que les estoy hablando, que estaba en terapia física, nada más que en una silla bien ancha. Ok, para que se lo imaginen. Pero de lo que les iba a hablar ahorita, cuando estoy hablando de los reflejos patológicos y del tono anormal, yo puedo tener un chico que si por alguna circunstancia tiene que levantar la cabeza, se le puede activar un reflejo que lo que va a hacer de manera simultánea de levantar la cabeza es esto. Entonces yo lo que quiero es que ese chico tenga una silla de ruedas que no le permita que el cuello se vaya para atrás para evitar ese movimiento. Hay otros que sucede al revés, que cuando la cabecita se echa hacia adelante, entonces lo que hacen es encoger el cuerpo, como el nene que yo les digo de la terapia. Así que yo voy a buscar en este caso un asiento, una silla que no permita que ese reflejo que no es normal, pero que es parte de su condición, se active. También lo que quiero es prevenir deformidades posturales y contracturas, como lo que pasó con Don Toño. Quiero mejorar el campo visual. Si yo tengo un niño con la cabeza hacia abajo, pues obviamente su campo visual no es el adecuado. Quiero promover la interacción social, un niño que pueda ver a sus pares, que pueda interactuar con ellos, y mejorar la imagen propia. Yo voy diciendo todo esto y me acuerdo tanto del casito que les voy a presentar de Sergio, porque todo esto se cumplía en Sergio en forma negativa, ¿verdad? Y cuando Sergio cambia de silla de ruedas a la silla correcta, todo esto cambia en forma positiva. O sea, y la diferencia fue una buena silla de ruedas. Obviamente, esto es bien importante, prevenir úlceras. Los profesores y profesoras, maestros, maestras deben estar conscientes que las personas, los niños, los estudiantes universitarios en sillas de ruedas pasan una cantidad de horas terribles sentados. Yo tengo una compañera de clase que usa un scooter
que ella en una ocasión me dijo, y a mí me impactó, ella me dijo, yo no tomo agua durante todo el tiempo que estoy en la universidad para no ir al baño, porque ella tenía una dificultad bien seria para transferirse de su scooter al inodoro. ¿Cuántas horas esta compañera estaba en la misma posición? Pues un montón. Nosotros queremos que el cojín, por lo menos de la silla de ruedas, sea el adecuado para evitar úlceras, por permanecer tanto tiempo en la misma posición. Porque las úlceras, además de dolorosas, suelen ser bien difíciles de curar y en muchos casos nosotros tenemos otra, cuando digo nosotros me refiero a mi esposo y a mí, tenemos muchos amigos con impedimento porque es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos un amigo con impedimento que hace poco logró hacer uso de una silla de ruedas y trasladarse solo en casa y hacer muchas más cosas de las que antes hacía de manera independiente. Lamentablemente, él es bien propenso a las úlceras y le salió una úlcera y desde que esa úlcera le salió se le ha vuelto bien complicado y volvió a estar en cama. Entonces una úlcera puede incapacitarte de tal manera que pues si estás en cama ya no puedes usar esa silla, ya no puedes salir. Así que es bien importante prevenir las úlceras no solo por el dolor, sino por las otras consecuencias que puede tener a nivel social, a nivel laboral, a nivel educativo. Ok, yo también tengo que identificar las necesidades del usuario. Por ejemplo, el contexto en el que se va a usar la silla de ruedas. No es lo mismo una silla de ruedas para un deportista que una silla de ruedas para una persona envejeciente o que una silla de ruedas para un joven que va a estar en la universidad, etc. Así que yo tengo que evaluar el ambiente donde se va a estar utilizando ese equipo. También los factores físicos del ambiente donde se va a estar utilizando ese equipo. A nosotros nos hubiera encantado que don Toño tuviera una silla de ruedas motorizada. Don Toño vivía en un segundo piso, en un edificio que no tenía elevador y que no tenía un elevador de escaleras tampoco. O sea, don Toño salía de su casa en ambulancia cuando necesitaba ir al hospital. O sea, llamaban a la ambulancia, los camilleros lo bajaban en una camilla y así iba y regresaba. Yo vivía en un apartamento minúsculo. Así que si hubiera tenido una silla de ruedas, tampoco hubiera motorizada, por el tamaño que éstas suelen tener, tampoco hubiera podido movilizarse en su ambiente físico. Así que yo puedo tener la silla ideal para don Toño, pero su ambiente físico inaccesible puede ser una limitación, así que yo tengo que considerar también ese aspecto. Y factores físicos de la persona, obviamente, también. El personal de cuidado, yo tengo que ver también cuáles son las necesidades, aunque obviamente el personal de cuidado no es la prioridad, ni los padres son la prioridad, aquí la prioridad son las necesidades del usuario, también tengo que ver quién es ese personal de cuidado. A nosotros nos sucede con frecuencia, no hablando de silla de ruedas, sino de otro tipo de equipos, que si a la persona encamada le pasa algo en la computadora, y la computadora es lo que le da acceso al control de su ambiente, a una alarma, etcétera, y el personal de cuidado es una persona que tiene impedimento tecnológico, pues nos chavamos, porque entonces no va a saber qué hacer. Así que esas son consideraciones que uno debe también tomar en cuenta. Hace poco fuimos a casa de una paciente, mi esposo y yo, a instalar, más bien él, a instalar un equipo, y él me decía, ¿sabes qué me da temor? Este equipo es bien caro, y la persona que la cuida dice, todo jala bien fuerte, arranca los cables sin darse cuenta. Dice, a mí no me gustaría que dañara este equipo, y de manera bien sutil le tuvo que explicar que debía tener mucho cuidado con el equipo. Así que hay que considerar también quién está cuidando al usuario. La transportación y la accesibilidad, como les mencionaba. Si don Toño no tienen que transportar, suponiendo que tuviera un elevador, pero no tienen que una van en donde subir su silla de ruedas, pues también es una limitación. Hay que identificar cuáles son las destrezas físicas de la persona, cuál es su arco de movimiento, si hay deformidades esqueletales, si puede alinear su cuerpo, etc. De eso va a depender el equipo. También yo tengo que ver el tono muscular, los patrones reflejos, que era de lo que les hablaba hace un momento, si tiene movimientos voluntarios, los factores respiratorios y circulatorios. Voy rápido porque ahorita se explican a continuación. Yo tengo que ver si esta persona tiene buena visibilidad. Yo no le voy a dar una silla motorizada si no tiene una buena visibilidad, arriesgando, ¿verdad?, su seguridad. Tengo que ver
Hay personas que tienen problemas de la percepción de su cuerpo en el espacio, es decir, una persona que está sentada y se está yendo de lado y no percibe que se está yendo de lado. Entonces, todos esos factores yo los tengo que evaluar a la hora de recomendar un equipo. También tengo que ver las destrezas cognitivas y de conducta, porque a lo mejor alguien dice, mira, mover un joystick adelante, atrás, derecha, izquierda no requiere un alto nivel cognitivo, ¿verdad? Y estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa con Pedro? Que es un claro, Pedro no movía más que este dedito, este movimiento. Cuando yo hago este movimiento, quiero que entiendan, no era este movimiento, el ancho de un fósforo, no la parte larga, sino el ancho de un fósforo, esto era su rango de movimiento en el dedo. Eso era, claro, Pedro con ese movimiento controlaba esa es otra historia, ¿verdad? Pero él hacía todo con ese movimiento. Como ese movimiento es obvio que no le permite manejar un joystick, él tenía instalado un switch bien sensible que podía activar con ese movimiento, ¿verdad? Él lo presionaba, clic, clic, y a través de ese switch tenía un sistema de rastreo que mandaba las indicaciones a su equipo para que la computadora pudiera ir adelante, atrás, derecha, izquierda. Nada, es que se los estoy diciendo y suena complicado, pero lo que quiero que entiendan es que en efecto hay procesos para que una persona pueda mover una silla de ruedas que son complejos. Y en ese sentido yo tengo que evaluar el nivel cognitivo, porque a lo mejor no cualquier persona podría entender ese proceso para entonces guiar una silla de ruedas. Sobre todo, entre más severo sea el impedimento, pues mayores pueden ser los requerimientos para mover esa silla de ruedas. Así que tengo que ver también la seguridad del usuario, como les comentaba hace rato, y la motivación que ese usuario tiene para usar el equipo de tecnología. Es bien frecuente, más de lo que nos gustaría, que el usuario no use el equipo porque no se siente cómodo. Cuando yo les decía del puntero de Don Toño, que les dije, es bonito, no era bonito, en verdad era feísimo. Pero no importaba, porque a Don Toño no le importaba. Él lo que quería era tener acceso a la computadora. Pero si yo a un adolescente de 15 años le digo, mira, vas a usar el puntero de Don Toño, me va a mandar a buen sitio. Porque tan fácil como ahora mismo un problema bien frecuente en los salones de clases es el uso del equipo FM. El uso del equipo FM es, yo traigo aquí lo de mi micrófono, ¿verdad? Que me pusieron para la charla, para que ustedes puedan en la grabación oír mi voz. Pues el equipo FM es algo parecido. El maestro o la maestra trae este micrófono como lo traigo yo, y el joven va a traer unos audífonos, para que entonces, pues, si tiene un impedimento auditivo, o si es un chico que se distrae fácilmente, pues para estar más concentrado en lo que el maestro está explicando. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene los audífonos puestos en el salón? Estos audífonos negros aquí, pues el estudiante con impedimento, ¿verdad? Y él quiere ser distinguido, o ella, del resto del grupo como un estudiante con impedimento. No. Pues, ¿cuál es la solución? Sencilla. No usar el equipo. Claro, no es la solución, porque la persona necesita el equipo. Pero a lo que voy es que mucho equipo es abandonado porque no es la preferencia estética del estudiante. A lo mejor si yo le doy unos audífonos tipo iPod, algo que todo mundo trae puesto hoy en día, que tú ves a alguien con esos audífonos y tú no dices, mira, tiene impedimento, tú dices, va hablando por teléfono, va escuchando música. Eso cambiaría entonces la percepción del equipo, así que yo tengo que estar bien claro en qué prefiere el usuario. Cuando nosotros comenzamos con Don Toño por los problemas de bajo costo, finalmente se le dio un equipo, aunque Don Toño hubiera podido tener acceso directo, es otro tema, pero o sea, el acceso directo es lo que hubiera permitido que Don Toño seleccionara la letra que necesitaba. Como al principio era bajo costo, yo bajé un programa por internet que lo que hacía era rastreo, se llama scanning. Estaba el teclado virtual, obviamente, y bajaba una línea, tiqui, 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 tiqui. Y Don Toño, que activaba todo su equipo con el movimiento de un switch que le daba clic, pues daba clic. Y en ese momento la línea se detenía en la línea de letras donde él quería elegir, ¿verdad? Pues en ese momento salía de acá una cajita, una manita, tiqui, 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 y cuando llegaba la letra, Don Toño volvía a hacer clic y seleccionaba la letra. Pues para la siguiente letra era lo mismo, bajaba la línea,
volvía, seleccionaba. Y así iba, eso es rastreo, o sea, que tenía que hacer un recorrido antes de llegar. Cuando por fin alguien dona un equipo de selección directa, donde don Toño, solamente con el movimiento de su cabeza, puede mover el cursor y al momento de detenerse, hacer clic. O sea, eso es mucho más rápido, mucho más eficiente, porque es directo. Él lo practicó, o sea, él nunca se negó a nada, él lo practicó, él lo usó un par de veces y dijo, no, quiero el otro. Y uno dice, no, esta es una mejor opción, esto es más rápido. Pero don Toño quería el otro. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues va a usar el otro, porque era su preferencia. ¿De qué me hubiera servido darle un equipo más moderno si no lo iba a usar? Así que la preferencia es un aspecto que debe ser considerado seriamente. O sea, no son changuerías, hay que considerarlo. Aceptación de la tecnología, porque esa es otra, tenemos muchas personas como mi madre, yo cuento esta anécdota siempre, mi madre es poco tecnológica, en casa de mi mamá no hay una computadora obviamente, menos internet, mi mamá usa teléfono celular por insistencia de sus hijos, que le hemos explicado la importancia, ¿verdad?, de usar un celular en caso de que ella esté en la calle y tenga una emergencia, y en una ocasión ella al salir de la iglesia, como ella no maneja y no pasaba un taxi, pues decidió usar su celular para llamar a los radiotaxis, ¿verdad? Así que está marque y marque, hasta que un joven se le acerca y le pregunta a mi mamá, doña Irma, ¿qué está usted haciendo? Y ella le dice, hijo, es que yo quiero llamar un taxi para que me venga a buscar, pero yo no sé si mi teléfono se quedó sin batería, porque por más que marco, yo no logro comunicarme. Y el muchacho le contestó, doña Irma, lo que usted tiene en la mano es el control remoto de la televisión. O sea, eso es una persona poco tecnológica. No todas las personas van a aceptar el uso de la tecnología. O sea, mi mamá, entiéndanme, no diferenció entre un celular y un control remoto. Ambos tienen números, ambos tienen botones, pues ella ni cuenta se dio. Así que, y obviamente, pero este es un aspecto más psicológico, la aceptación del impedimento. Yo también puedo hablarles de una amiga en México, de una familia muy adinerada que tuvo un accidente. Ella queda sin movimiento como de esta área, ¿verdad? O sea, queda en silla de ruedas, sin movimiento de sus piernas. Y cuando yo la voy a ver bien reciente el accidente, pues yo con la cabeza llena de alternativas de asistencia tecnológica, que la familia podía adaptarle el vehículo para que ella manejara, que una silla motorizada. Ella, todo el tiempo su discurso fue, yo no me voy a quedar en silla de ruedas, yo voy a caminar, yo no me voy a quedar en silla de ruedas. Al final yo no me atreví a hacerle ninguna recomendación, porque si yo estoy viendo que su óptica es, yo voy a caminar, yo no me voy a quedar en silla de ruedas, pues mira, ¿para qué le ofreces una alternativa si ella entiende que no la va a usar? Porque si no acepta el hecho de que no va a caminar, pues ¿para qué necesito lo demás? Así que esos son procesos que se trabajan a nivel psicológico, pero que tienen que ver con el uso de un equipo que yo pueda recomendar. También tengo que ver el nivel de independencia de la persona, el área donde la función está afectada, actividades de transferencia y el equipo que la persona va a usar adicional a la silla de ruedas, porque puede ser una persona en silla de ruedas que además necesite un comunicador. Yo no sé si ustedes sepan quién es Stephen Hawking. Ok, pues saben quién es. Ustedes saben, él usa una silla, él tiene una condición que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Usa una silla de ruedas y usa un comunicador, porque él no puede comunicarse a través de su voz, él ya no tiene, habla lenguaje oral, ¿verdad? Así que él usa un comunicador. Pues dependiendo de las condiciones del usuario, de otros equipos que requiera, yo también voy a decidir cuál es la silla más adecuada. También hay otros aspectos que creo que está más adelante, no sé, que hay que considerar, que es si la condición es degenerativa, si es progresiva. Porque yo puedo recomendar una silla que ahora mismo la persona usa con el joystick, pero que más adelante la persona va a perder el movimiento de esa mano y ese joystick no le va a servir. Así que yo quiero que esa silla tenga la función de que se le pueda adaptar un switch para que en un futuro el control no esté en el joystick, sino en otro tipo de equipo. Los niveles de control postural es bien importante considerarlos. Es decir, yo tengo una persona que sentada tiene las manos libres, porque si tiene las manos libres yo puedo creer, a lo mejor, que ella puede empujar su silla, que no necesita una silla motorizada tal vez.
Ok, en este caso, cuando la persona puede hacer uso funcional de sus brazos, el sistema de posicionamiento se diseña para que se pueda mover, o sea, que pueda trasladarse, para proveer una base de soporte estable en el resto del cuerpo y para estar cómodo. Pero no es una persona que se esté cayendo, hay que entender eso, así que no va a requerir otros accesorios que vamos a ir viendo conforme avancemos. También debemos de evaluar si se puede sentar tiempo prolongado sin usar las manos durante todo ese tiempo. En el caso de Sergio, que vamos a ver su caso en un momentito, sentado con apoyo de las manos. Estas son personas que si no están usando las manos, entonces no pueden mantener una postura adecuada. No queremos eso, pero es parte de la evaluación. Si sí usan las manos como parte del sostén, pues yo tengo que considerarlo a la hora de recomendar la silla, porque obviamente la silla en la que está Sergio no es la adecuada. No es la adecuada, ¿por qué? Porque necesita sus brazos para sostenerse, y yo quiero que esos brazos estén funcionales. Un último nivel, que es un nivel mucho más severo, es donde una persona no solamente tiene la limitación en sus brazos, sino que hay una ausencia total para mantenerse en una silla de ruedas. Personas con bajo tono muscular, yo les dije que más adelante en la presentación iba a explicar qué era eso, pero yo creo que es en otra presentación, en las de aspectos clínicos, ahora que lo pienso. Pero cuando yo hablo de tono muscular, estoy hablando de la fuerza que tiene, por decirlo de alguna forma, que tiene mi músculo. Quienes estamos aquí en este momento, yo puedo ver que su tono muscular es normal, pero hay condiciones donde los niños, un ejemplo es los niños con síndrome de Down, nacen con un tono disminuido, es decir, están así como flojitos, que entonces hay que darles terapia física en esos casos para que su tono tenga la fuerza suficiente para sostenerse. Por eso vemos que los nenes con síndrome de Down con mucha frecuencia llegan a la edad en que deben sentarse solos y no se sientan solos, en que deben sostener la cabeza y no sostienen la cabeza. ¿Por qué? Porque sus músculos no tienen la fuerza para hacer eso. Y ahí estamos hablando de un tono disminuido. Alguien con tono disminuido en una silla de ruedas, pues va a necesitar que se le sostenga con ayuda externa, porque si no estaría así. Hay muchas condiciones que son las distrofias musculares por lo regular, no solo esas, muchas, donde se pierde el tono muscular, eventualmente progresa la condición, pues yo voy a necesitar apoyo en el cuerpo. Ahora, cuando yo hablo de un tono elevado, eso suele suceder en muchos casos de hiperplesía cerebral, donde la persona está con el tono, sus músculos, ese tono tan fuerte, que entonces pasa a lo contrario, que hay una dificultad en el movimiento, las partes están como rígidas la mayor parte del tiempo. Así que nada, lo expliqué porque ya me di cuenta que en ningún lugar de la presentación iba a estar. Los principios para el control postural y el manejo de deformidades es la pelvis en posición neutral, como yo les dije, posición neutral es esta, que al estar sentado la persona tenga 90 grados en pelvis, 90 grados en rodillas y 90 grados en la posición de sus pies. Así que me río porque aquí el público se acomoda rápidamente en la posición. Entonces el tronco tiene que estar también en posición erguida, no así. Esto era lo que le pasaba a Sergio, que su silla era tan ancha y él era tan flaquito que entonces el tronco se le iba de lado, y esto lo que nos va a ocasionar es una escoliosis o cualquier otra deformidad de la columna vertebral. Y entonces que las extremidades superiores puedan estar libres para su uso. Aquí yo busqué estas fotografías para que ustedes me digan, ¿ustedes piensan que este señor está en una posición correcta? ¿Por qué? Claro, porque está recostado hacia adelante. También vemos las rodillas de una persona en silla de ruedas no deben quedar tan elevadas como las tiene él. ¿Por qué? Porque eventualmente ese músculo va a tener una fatiga, va a tener cansancio. ¿Este chico está en una posición correcta o no? Pues pareciera que está en una posición correcta porque lo vemos erguido, sin embargo, no es la posición correcta. Algo que quizás no sea tan notorio, pero se puede ver en esta pierna es la parte de abajo de la silla de ruedas, el asiento, debe de estar a una distancia que no sea mayor a 4 dedos entre el doblez de la rodilla y el final del asiento.
que la pierna esté mucho más alejada, como la vemos aquí, lo mismo, eventualmente va a provocar incomodidad en el cuerpo. El señor de arriba, ¿lo ven en una pose correcta o incorrecta? Se ve correcto de las piernas, pero no sé del torso si está correcto. Ok, pareciera que su pelvis está desplazada hacia el frente. La pelvis puede estar un poquito desplazada hacia el frente sin que esto sea contraindicado, ¿verdad? Pero cuando está demasiado desplazada, lo que van a hacer es que uno se escurra y entonces no es la posición que queremos. En la última imagen del señor mayor, yo la puse porque me pareció, yo creo que se ve erguido, se ve en buena posición, bien importante, los brazos tienen que quedar a la altura correcta. Quizá en esta foto este señor pudiera observarse un poquito de elevación en las piernas, pero nada, vamos a darlo como por bueno. A mí me toca ver en los centros comerciales con frecuencia que llevan a personas mayores en sillas de ruedas estas de trasladar, que alguien las va empujando, ¿verdad? Por alguna razón le quitan esta parte de abajo y van así con los pies colgando. Yo digo, esta señora se le debe de tumir su pierna, debe sentir dolor eventualmente. Yo no sé cuál es la idea de quitárselo. Ok, vamos al caso de Sergio, un chico de 21 años con paralesía cerebral, con problemas de posicionamiento y movilidad, que en este momento de su vida, yo hace muchos años no lo veo, ya en lugar de 21 debe de tener 31, pero para ese momento eran 21, y él no tenía una silla de ruedas más que manual, que era la silla que yo les comenté, la silla de transferir a los enfermos en los hospitales. Yo creo que hoy por hoy él sigue teniendo una silla manual, porque en México las sillas motorizadas son sumamente caras y él no es de una familia que tuviera acceso a comprar una. Cuando fuimos a evaluar, cuando yo fui a casa de Sergio a evaluarlo, este chico tenía fuerza que hacer uso de sus brazos para sostenerse. ¿Ven cómo está este espacio aquí? O sea, se ve la silla mucho más ancha de lo que es su cuerpo. Ahorita yo les voy a mostrar una foto donde a él se le ve de lado. Miren la posición de sus pies, apenas la puede poner ahí, o sea, recargado completamente, ¿verdad? Cuando se le hace la adaptación de bajo costo, que fue la misma que la de Don Toño, miren el cambio. Obviamente a él quizá no se distinga por el color, en esta parte del cuerpo se le puso un sostén de su tronco. O sea, como la silla es tan ancha, pues para reducir el tamaño se le puso algo que le pudiera sostener su tronco. Miren la posición de las piernas, mucho mejor. La posición de sus brazos, él se ve erguido. Aquí lo tenemos otra vez, de lado. Su espalda no tocaba el respaldo. Y aquí está después. Y fue bien interesante cómo él dice que sus amigos le dijeron cuando lo vieron por primera vez después de la adaptación, le dijo, hasta te ves más alto, le dijeron. Y para él fue maravilloso sentir que se veía mucho mejor. Así que su problema era que no había un posicionamiento adecuado de la pelvis, porque él básicamente tenía el cuerpo levantado de la silla, pero no había manera tampoco de que él tuviera una posición adecuada con una silla tan inadecuada. Sus piernas siempre se mantenían unidas. Eventualmente a él, en modificaciones posteriores, se le puso esto para evitar entonces que sus piernas volvieran a juntarse, porque por su condición es común que eso pase. Esto era lo que sostenía su tronco, porque así era como estaba su silla, como yo les dije, se había hecho como una hamaca. Posteriormente, estudiantes del recinto de Mayagüez le diseñaron una silla de ruedas que, cumpliendo la posición de 90-90-90, podía inclinarse completamente. No solo que se inclinara el respaldo, sino que se inclinaba con todo y el asiento para poder mantener la posición adecuada. Así que esa silla viajó de Puerto Rico a México. Bueno, ya estamos casi por terminar. Esto lo vamos a pasar bien rápido, pero lo que es importante es considerar cada parte del cuerpo. Okay. Necesito sostén de tronco, hay alternativas. Aquí podemos ver, puede haber una ayuda externa dependiendo del grueso de la persona, que puede ser aquí, afuera de la silla de ruedas, o se le puede poner, en esta silla hay un cojín
adentro, que es mucho más pequeño y un poquito ondulado, que nos reduce el espacio. Eso a Sergio quizá también le hubiera podido ayudar. También hay que ver si la persona requiere soportes laterales del tronco, que esta puede ser una alternativa en las sillas de traslado, dependiendo la situación. Puede ser exterior, como el de ella, o puede ser interior, como el ejemplo del señor. También hay otro tipo en los casos anteriores eran personas que podían tener problemas de su tronco porque la silla es inadecuada, no porque no hubiera necesariamente el adecuado manejo, ¿verdad?, del tronco. Pero en casos donde la persona voluntariamente no tiene control de su cuerpo, pues hay alternativas como los cinturones, que entonces permiten fijar el cuerpo a la silla. Y hay otras sillas con muchos otros aditamentos que van a permitir que un niño en el ambiente escolar, en su casa o en cualquier otro espacio pueda tener la posición adecuada. En el caso de nuestros chicos con paralisia cerebral que constantemente tienen movimientos involuntarios en sus piernas, pues vemos esta silla que tiene unos straps como de velcro que pueden entonces sostenerle sus piecitos para evitar esos movimientos, porque en cuanto se activa un movimiento, se activa el movimiento en el resto del cuerpo. Así que tú tienes que evitar que esos movimientos de alguna parte del cuerpo se den para que no activen el resto. Aquí, estábamos hablando del tronco, ¿verdad? También es importante que la posición de sostenimiento del tronco sea la correcta para que las extremidades superiores, en caso de ser funcionales, puedan ser utilizadas. Sergio no podía utilizar sus extremidades, si acaso solo usaba un brazo, porque el otro era su sostén. O sea, si yo dejo de preocuparme por mantener mi tronco sostenido, pues yo puedo usar una computadora, interactuar en mi escuela como el resto de mis compañeros, pintar, hacer tarea, etcétera. Los descansabrazos, en el caso que yo les decía que el descansabrazos esté muy abajo, pues hay alternativas externas que elevan el alto para que sea la posición correcta. Aquí vemos diferentes tipos de sostén de cabeza. Estos podrían servir para evitar el movimiento del que yo les hablé al principio, o simplemente para sostener la cabeza en los pacientes en que la fuerza muscular se ha perdido y la cabeza se les va de frente. Nosotros tenemos una amiga que se le tuvo que hacer un diseño para que a la hora de alimentarla, entonces la persona que la asiste no tuviera que estarle agarrando la cabeza por un lado y alimentándola por otra, sino que un sostén externo le sostiene la cabeza para ella poder alimentarla. Otras cosas que hay que tomar en cuenta es el perfil del consumidor, es decir, qué tipo de impedimento tiene, lo que les hablaba hace rato, si es progresivo, cuál es el pronóstico de la persona, su tamaño y su peso. Aquí en el ejemplo estamos viendo personas deportistas con sillas de ruedas diferentes, que podría depender de la preferencia del usuario o del deporte que practica. Otras necesidades pueden ser que tenemos que evaluar cuáles son las actividades que tiene, sus preferencias, si el equipo lo va a usar en la escuela solamente o también fuera de la escuela, en cualquier ambiente, el costo del equipo, eso es bien importante, porque yo voy a tratar de recomendar un equipo que independientemente del progreso o no de la condición pueda servir, porque yo no voy a hacer que la familia gaste ahorita un dineral y que en cuestión de meses o par de años ese equipo ya no le sirva. Ese es don Toño. Ahí está ya con su silla adaptada. A él también se le hizo una bandejita al frente en madera para que pudiera sostener sus brazos y pudiera usar el switch. Es una adaptación en PVC, acuérdense, en México todo era bajo costo para que él tuviera el switch al alcance de su barbilla. Y también aquí se le puso como a mi hija, se le tuvo que poner como un cuadrito que se forró para que pudiera elevar la altura y que sus pies tuvieran sostén. Así que hay que ver las destrezas de transferencia, es decir, yo tengo que evaluar si la persona puede transferirse sola o si necesita de una persona o de un equipo que la transfiera. Y si la persona puede empujar la silla con sus manos, necesita que alguien lo empuje o queremos que esta persona se desplace de manera independiente. Las ventajas de un sistema para pararse, por ejemplo, que tiene que ver con la posición, son los beneficios fisiológicos de orina e intestinos. Una persona que permanece mucho tiempo sentada va a tener dificultades a la hora de cubrir sus necesidades fisiológicas, principalmente
estreñimiento. Una persona en posición de pie permite que esos intestinos tengan mejor movilidad y entonces sus funciones sean mejores. También podemos prevenir úlceras al poder cambiar de posición, reducir las contracturas musculoesqueléticas. Esas contracturas son bien comunes en personas encamadas. Una contractura es cuando la persona está en la misma posición por tanto tiempo que es como si los huesos se soldaran, de manera que ya se deja de tener el movimiento. Sucede mucho en las manos y sucede mucho en los pies. De hecho, los pies se van haciendo como un arco y se solidifica la unión y ya la persona posteriormente no puede moverlo. Reducción de osteoporosis y mejorar la circulación son algunas ventajas de permitir que una persona esté parada. Y aquí hay algunos ejemplos de equipos. Es una nena que está sentada, y aquí también la silla de ruedas de mi amiga, la de México, que yo les digo, ella siempre ha usado una silla manual, pero es una silla que le permite, bajando unas palanquitas, pues ponerse de pie. Así que si ella va a cocinar, si va a hacer algo en la cocina, pues simplemente se pone de pie, o como les decía, o para que su cuerpo tenga otra posición y pueda descansar, se pone de pie en el momento que ella quiere. Estos son otros ejemplos. Aquí hay nenes que pueden estar en posición de pie con un sostén en la espalda, y hay otros como él, que el sostén viene al frente, él está recargado sobre, su cuerpo recargado sobre el sostén. Siempre estos equipos tienen aquí en las piernas, en las rodillas, un cojín que mantiene las rodillas estables, porque si no la persona pues se podría caer. Aquí está, estos son equipos que permiten a una persona caminar con asistencia del equipo, ¿verdad? O de otra persona. Y aquí hay otros ejemplos. Podemos ver una nena pequeña, como pareciera una silla de ruedas, pero en realidad está parada. Y ella misma puede empujar su sillita de ruedas. Y entonces es chévere porque está a la misma altura de sus compañeros, de sus pares. Y así muchos otros ejemplos de diferentes equipos que te dan la alternativa de caminar de forma asistida. Y incluso que está aquí, además le permite al niño tener otro equipo de asistencia tecnológica, porque tiene como una pequeña bandejita donde sostiene un equipo adicional. Bastones, hay un montón de bastones en el mercado. Ya uno va a Walgreens y encuentra una variedad en diseños, en colores, etcétera, que ayudan a las personas, sobre todo personas mayores o con algún impedimento en sus piernas, para poderse movilizar. Equipos de posicionamiento para el diario vivir, y muchos de estos también para nuestros ambientes escolares. Y aquí hay muchas imágenes de equipos que permiten a este nene, por ejemplo, un equipo, posiblemente una persona con debilidad muscular, pues este equipo permite que se le pueda bañar sin que la madre o el padre estén preocupados porque se les vaya a caer. Lo que debería haber en todos los parques de recreación, columpios adaptados para nenes con impedimento, porque cuando ese columpio, yo le tomé la foto ay Dios mío, creo que fue en Washington. No es que mi hija pequeña no pudiera usarlo, mi hija se subió a él, y volvemos, esto es diseño universal. Esto lo venden en Walgreens y en muchos otros lugares, pero es una alternativa para personas, sobre todo envejecientes, que tienen dificultad para pararse. Ahora todos los chikungunyescos, que pararnos, créanme, para quien no sepa, ¿verdad? Pero el chikungunya es una condición que te da muchos dolores musculares y que pararnos nos ha costado mucho trabajo. Esta es una alternativa que, mira, tú haces un mínimo esfuerzo y el mismo equipo te da un empujoncito. Y se adquiere en el mercado regular, o sea que no es algo diseñado para personas con impedimentos, es diseño universal. Y pues nada, hemos terminado. ¿Preguntas, sugerencias?